Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Siempre es una tentación preguntarse si el gobierno de Javier Milei está ahora, después de la gran victoria en las legislativas, mejor que lo que estuvo cuando recién irrumpió en el poder en diciembre del 2023. Claro, hay una respuesta natural que tiene que ver con el desgaste que cualquier gobierno, particularmente el libertario, sufrió o sufre durante un primer año y medio de mandato. Pero también es cierto que esa impresión puede ser contrarrestada por otros argumentos. Milei enfrentó el 26 de octubre en una situación objetivamente crítica. Ahora, justamente partiendo desde ese hito, uno puede tomar varios casos o varias notas favorables. Con esa situación crítica, logró el 41% de los votos propios. Ya no es el 25% que se le sumó en el balotaje de parte del PRO. Además, consolidó de esa manera por lo menos una plataforma desde la cual pueda lanzar la construcción de un oficialismo que en este año y medio no existió entendido como tal, donde pueda aferrarse al segmento imaginario de la derecha, pero también a algo de la centro-derecha. Y como tercer punto, dejó en evidencia que aquello del 2023 no había sido solo un descuido kirchnerista, sino una tendencia por ahora irrefrenable de la decadencia de la principal oposición. El presidente está viviendo días de euforia. Está atravesando una especie de fiesta, creo yo, con una intensidad que ni siquiera la tuvo cuando llegó en diciembre del 2023. Y en ese estado de cosas comenzó a reconfigurar el gobierno para el segundo tiempo, para aquello que lo va a llevar a la elección del 2027. Y esa reconfiguración, al menos en las primeras señales, por ahora no es lo que se esperaba. No va a haber una futura coalición. Hay, parece, al menos a priori, quizá una réplica de aquel modelo que en algún momento ensayó Néstor Kirchner cuando llegó al poder en 2003. ¿Cuál sería? Bueno, no una coalición ni una cohabitación, sino la cooptación de dirigentes que puedan servirle al proyecto libertario. De dirigentes que obviamente han militado o militan todavía en otros partidos, específicamente en el PRO de Mauricio Macri. Y ahí llegamos a la novedad, al caso emblemático que representa Diego Santilli, futuro ministro del Interior. Hombre histórico del PRO, hombre de la juventud peronista, que ahora recala en la Libertad Avanza después de haberse pintado ya hace unos meses de violeta, pese a que alternó entre los libertarios y algo del partido de Mauricio Macri. Un dirigente que ha sido bastonero del expresidente, que ha sido bastonero también de Horacio Rodríguez Larreta, pero cuya designación tiene un mensaje muy claro para el expresidente. Lo que decíamos antes, no va a haber ni coalición ni cohabitación. Por eso, quizás, Macri esta semana dijo que se ha sentido decepcionado. Ese proyecto se escribe además dentro de un reseteo también del sistema de poder, de ese sistema más chico que entorna a Javier Milei. Porque la jefatura de gabinete quedó en manos de Manuel Adorni. Y la llegada de Manuel Adorni tiene que ver con algo que me parece que es la gran conclusión de este momento. El eje del gobierno pasa por los hermanos Milei.
sin confusiones. Santiago Caputo es un hombre muy influyente, pero es eso, un hombre muy influyente. El corazón del poder son los hermanos Milei. Y es precisamente Karina la que, después del éxito electoral, en la cual tuvo muchísimo que ver, por lo menos en el armado político, ha tenido en estos días señales de un fuerte empoderamiento. No solamente porque designó a Adorni, sino además ella misma comunicó que Martín Menem va a seguir siendo el presidente de la Cámara de Diputados. No fue Milei, fue Karina. Y volvió a la escena pública Eduardo Lule Menem, una de sus manos derechas. También Sebastián Pareja, el armador que después de la debacle del 7 de septiembre casi pasó a la clandestinidad, ha vuelto a la primera línea. Y además Karina se puso al comando de la nueva mesa política del gobierno, donde entre otros está el propio Santilli, está Patricia Bullrich, está Adorni. Es decir, hay una figura superior dentro del esquema, amén del presidente, que es su hermana. Y la designación de Santilli abre puertas a un intento de negociación, seguramente con algún sector opositor, también con los gobernadores, pero hay que estar muy atentos a una cosa: ¿qué capacidad de decisión tendrá el ex miembro del PRO y elegido candidato bonaerense? Porque la capacidad decisoria fue exactamente lo que no tuvo en el año y medio Guillermo Francos, pese a los esfuerzos que hizo para lograr consensos. Y hay que tener esa misma, hay que estar atento a esa misma señal para ver de qué manera Santilli logra negociar con los gobernadores, también con varios peronistas, que tengamos claro, lo que van a reclamar es dinero adeudado de la nación y no solo de las cajas previsionales. Y la oposición, en el estado de shock en que ha quedado, es otro activo que tiene Milei en este tiempo de reinicio. En 2023 el kirchnerismo sabía que perdía, sabía que el balotaje era insuperable. Pero después de lo que pasó el 7 de septiembre en Buenos Aires, la percepción era otra. La percepción era de competir bien con el gobierno, hasta de poder ganarle. Pero todos los planes salieron muy mal. Y uno cabría preguntarse por qué razón, o por qué razones, porque obviamente no hay una sola. Y la verdad que parece acertado recurrir a un trabajo del politólogo cordobés Federico Zapata, en un análisis muy profundo sobre las razones de la derrota peronista, que marcó tres cosas. El kirchnerismo puede seguir siendo un vehículo de descontento, pero nunca puede ser un vehículo del cambio. El antikirchnerismo tiene hoy un consenso de una profundidad que no tiene el antimileísmo. Y como tercer elemento, el kirchnerismo ha quebrado su relación con una clase media que lo identifica con el problema de la inflación no resuelto y con el fracaso del papel del Estado. Todo eso que venimos describiendo, que claramente es favorable al horizonte que prevé el presidente, no significa de ninguna manera que tenga el camino allanado, porque le faltan muchas cosas más allá de algunas que logró. Básicamente estabilizar un plan que en los últimos 6 meses demandó 2 salvatajes del Fondo Monetario y de Washington. Pero además, ocuparse de reactivar una economía que está planchada y ocuparse de recuperar una capacidad de consumo que realmente y objetivamente está mal. La victoria ha significado una prórroga popular a la gestión de Milei. Habrá que observar cómo la administra. Se comprende la euforia de este tiempo, con el riesgo y la advertencia
que alguna vez supimos ver cuando Cristina Fernández en 2011 ganó con el 54% de los votos. Y vale señalarlo, prólogo de una borrachera que terminó muy mal para la Argentina. Así arranca la edición de Datos de hoy.